El ser famoso es un sueño que muchas personas desean, pero pocas son las que se han puesto a considerar las repercusiones psicológicas que pueden acompañar al famoso en esa notoriedad pública. El ser mediático es como un grito al pueblo de que son libres de invadir tu privacidad. Te vuelves blanco de la crítica constante y los niveles de estrés, ansiedad y depresión aumentan al tener que cuidar tu imagen pública y mantenerla inmaculada. Como celebridad, el sentimiento de soledad se tiene que disparar. Tienes que tener un gran sentido de aislamiento a pesar de tener gigantescas masas detrás tuyo. Incluso las amistades o relaciones genuinas, entre comillas, no se pueden llegar a sentir como tal, no se pueden llegar a sentir reales, porque se tiene que crear esa sensación de desconfianza hacia las intenciones de quienes te rodean. Son cositas con las que muchos no pueden tratar porque se requiere de una gran fortaleza mental para esto. La gente está a expectativas de lo que tienes que ser, se crea una imagen mental a punta de pajas idealizada de tu persona. Muchas veces tu yo real está muy alejado de ese superhombre ficticio que te quiere imponer el resto de gente que seas, y ahí es donde se crean muchos complejos. Se pueden desencadenar conflictos internos que afecten a tu autoestima y, mucho más importante, que afecten de una manera mucho más general a la percepción que tú tienes de ti mismo. Así es, este video trata de mis problemas enfrentando la fama después de alcanzar los 1000 subs. Ella es Mima Kirigoe, es una idol del grupo Cham, el cual se encuentra dando un concierto y durante este mismo anunciaría públicamente la salida como una de sus miembros. Se alejaría del canto y se dedicaría de lleno a la actuación y pide por comprensión y apoyo a sus fans. Muchos de estos se molestaron y acusaron a Mima de traidora, incluyendo a un tipo bastante creepy y acosador del artista, apodado en internet como Memanía. ¿Entienden? Por Mima, Memanía. Mima. Da mucho miedo este hijo de puta. La historia se desarrolla de manera que Mima emprende un viaje psicológico hacia lo que es el precio de la fama y al aferrarse a nuevas responsabilidades, el tener un calendario mucho más apretado, la envidia dentro del medio, arrepentimientos, dudas cuando se entera que sus amigas de Cham están teniendo éxito sin ella. La película se vuelve una experiencia psicodélica donde Mima se tendrá que encontrar a sí misma en una horda de atentados que sufren varios compañeros de producción y desviaciones como la ansiedad o la depresión por cargos de conciencia, no solo de los atentados que claramente están relacionados con ella, sino que el tener que aceptar nuevos papeles como actriz teniendo que dejar la moral de lado y con ello su personaje público como inocente atrás. Mima se comienza a perder, empieza a ser incapaz de reconocer que es realidad y que es fantasía creada por su cabeza, y la peli tiene algunos giros de guión super originales, tiene un manejo del suspenso increíble acompañado de una dirección, unos cortes, una edición que es lo que vuelven a esta una completa obra maestra. El nombre de Perfect Blue está relatado en el libro homónimo en su primera hoja. El escritor Yoshikazu Takeuchi, creador de la historia original, hace una metáfora simbolizando el azul perfecto del cielo como algo inmaculado, puro, limpio, pulcro, por lo que entendemos que el título se refiere en realidad a Mima y esa visión más jovial, se podría decir, que tenía cuando era parte de Cham. La trama se desenvuelve en parte a eso, como poco a poco ella misma va profanando esa imagen de niña buena que tenía en su grupo, con lo que ahora tiene que salir en revistas sexuales, haciendo desnudos o protagonizando escenas violentas sexualmente hablando. Recordemos que ese desapego de su imagen más infantilizada es lo que proporciona también el repudio de Memanía, mandando ciertos ataques terroristas a las productoras por robarle a su ídolo, por mancillarla, algo que él creía que era de su propiedad. Y Rumi, de la misma manera, es un personaje que está totalmente envuelto en este cambio que está teniendo la imagen de Mima, pero con Memanía y Rumi vamos a hablar más en profundidad dentro de poco. Hay una gran variedad de detalles en esta película que no son fáciles de ver a primera mano a pesar de que son solo 1 hora con 20. Esta es una película bastante densa. Escenas que podrían parecer de relleno, quizá como Mima comprando en el supermercado al principio u ordenando su cuarto, customizándolo ahí a su antojo, agarran muchísimo más relevancia más tarde, y no solo eso, sino que son un soporte para ayudar a comprender al espectador todo lo que está pasando dentro de la cabeza de Mima. Antes de esa fama y sensación de ser observada, bueno, más que sensación, era un hecho, estaba siendo stalkeada y ella lo sabía, pero antes de esto ella podía ir a comprar a gusto.
esto. Luego esa misma salida al supermercado se volvería algo agobiante. De la misma manera vemos como su recámara ha pasado de ser un lugar seguro de confort a ser un reflejo de lo que hay dentro de sí misma, el cómo se encuentra su psique por todo lo que está sucediendo. En Perfect Blue hay una escena donde Mima acepta un papel para una película que consiste en ser brutalmente agredida sexualmente por un grupo de hombres en una discoteca, parece. De primera mano hay indignación con la manager y amiga personal Rumi, la cual se niega a que Mima haga algo tan denigrante. Sin embargo, Mima, forzándose un poco a sí misma, acepta y hace la escena. Vemos el punto de desesperación y crisis personal cuando se le mueren sus peces y logramos comprender de una vez que ella nunca quiso hacer lo que hizo. Se sintió más bien presionada a hacerlo, pero presionada ¿por quién? ¿Por sí misma o por los demás? Lo que esperaban de ella. Al final lo hizo porque si no lo hacía, ¿de qué habría valido todos los sacrificios que ya había hecho? Si Mima no aceptaba hacer la escena en la que le iban a hacer de todo, ¿de qué habría valido dejar a sus amigas y a su grupo? Si quiere triunfar en esta industria, tiene que tener hambre, tiene que dejarse alma y piel, aunque eso significa abandonar su moral y abandonar esa imagen pura que tenía la Mima de Cham. En la película se maneja de manera prioritaria este concepto de ideas freudianas que te hablan sobre lo que es el ello, el yo y el superyo. Yo no soy psicólogo, así que si me equivoco los invito a que me corrijan. Tan solo soy el amigo de uno que me explicó esto de una manera un poco más amena e investigué un poco por mi cuenta, pero nunca me había quedado tan claro como con la película de Satoshi Kon. El superyo sería ese ser ideal que tú mismo ves y que la sociedad te espera. El ello son las ideas de lo que en verdad quieres ser, algo diferente a lo que la sociedad espera de ti. Uno en el fondo tiene deseos más egoístas, por así decirlo. Ese sería el ello. Y el yo es básicamente lo que acaba siendo, lo que está en medio de ambos. Perfect Blue es una película que se vuelve muchísimo más digerible. Bueno, la filmografía de Satoshi Kon en general se vuelve mucho más digerible cuando tienes a la mano estos conceptos básicos de psicología, de cómo funciona la mente humana. En este caso, Mima se encuentra luchando contra sus deseos, su ello, y sobre todo se encuentra luchando contra esa visión idealizada de sí misma, su super yo, llegándola a materializar en ese trastorno de identidad disociativo. Sí, perro, hice la tarea. Es ese doble que vemos que se manifiesta varias veces durante la película, ese alter ego que va a hacer función casi de otro personaje. Mima comienza a tener esas alucinaciones, ese trastorno precisamente por ese conflicto interno de dejar de ser la versión perfecta de sí misma, comenzar a ser humana, porque como ya vimos en nuestra esencia está el ser un poco más egoístas, algo totalmente opuesto a ser un producto de marketing o algo completamente irreal. El problema es que ya tiene tan apegado ese concepto de su yo idealizado que paradójicamente comienza a tomar vida mientras más intenta matarlo. Esto es lo que despierta ese trastorno y me encanta todo este concepto porque deja un fuerte mensaje sobre los problemas psicológicos a los que expones con esa idealización a tus ídolos. Sí, expones vos. Como siempre digo, no me pienso meter en ese saco de mierda, pero esto va desde cantantes, actores o incluso personalidades de internet. Es increíble lo de las 1000 subs, me siento bastante orgulloso, viejo. Esa misma idea de cambio es reforzada también con los atentados que sufre, ya que Memania, el psicópata, la acusa de traidora por querer abandonar esa imagen que ella misma alguna vez creó y vendió, comercializó con esa imagen de niña pura, que luego le cobraría vida. Incluso comenzaría a tener dudas de si ese mismo alter ego, el cual ella ve, que no deja de ser ella misma, es quien está haciendo los atentados hacia las personas con las que trabaja. De nuevo, es esa Mima perfecta de Cham siendo una piedra en el camino para que Mima como tal no deje de ser la Mima que una vez se hizo famosa. Este concepto es uno que te vuela la cabeza completamente. Hablando de Memania, tengo que hablar de los otros dos protagonistas de esta película, Memania precisamente y Rumi, personajazos, viejo. Memania es un personajazo, se vea por donde se vea, y esto me emociona demasiado, weón. Yo siempre he sido del pensamiento que un buen personaje es aquel que puede agarrar el concepto de la obra o una ramificación de este y transmitirlo de la mejor manera. En base a esto, Memania junto a su cómplice son unos personajazos, se vea por donde se vea. Como ya vimos, para mí la esencia de Perfect Blue es esa dicotomía entre lo que quieres ser y lo que la sociedad espera de ti. Memania es una encarnación más fidedigna a lo que la sociedad esperaba de Mima. Él era un fan, él era el núcleo de ese deseo más profundo de la gente. Él fue alguien que se lo compró totalmente, ese personaje falso. El tipo claramente está trastornado y tiene problemas muy serios, casi tantos como jugadores de LOL o WoW en pleno 2023, y esto le da otro toque al personaje, esa vista más clara a la psicología. El otro personaje que me encanta y villanazo igual es Rumi. A ver, este es el plot twist, ¿no? Rumi fue la manager y amiga personal de Mima y temprano en la obra descubrimos que ella también fue una idol. Cuando descubrimos que ella se estaba haciendo pasar por Mima y que la
esta perra también tenía un montón de problemas psicológicos y trastornos terribles, es cuando esto explota. Al final no fue Mima quien dio todos esos ataques, sino que fueron estos dos, Rumi junto a Memania. Rumi es un personaje que trató de vivir a través de la vida de Mima. Esas escenas de indignación donde la veíamos realmente, entre comillas, afectada por lo que Mima estaba haciendo, nunca fue pensando en su amiga, fue pensando en sí misma, en sus complejos de sueños frustrados. Por eso es que cuando Mima acepta la escena, ella sale corriendo del set y no la volvemos a ver hasta mucho más tarde en la obra. Satoshi Kon expuso de manera precisa un perfecto viaje desde la introducción hasta el conflicto como la resolución de lo que pasa en la mente de Mima durante toda esta zaranda de eventos. En toda la ficción difícilmente vamos a encontrar un personaje tan tridimensional, tan realista como Mima. Definitivamente es uno de mis personajes favoritos. Si bien a lo largo del filme vamos viendo los distintos trastornos que alejan a Mima de la realidad, tuvo un cierre mucho más palpable. Hay gente que dice que la película se le hizo un lío y no lo sé, yo la sentí un poco digerible, no se me hizo muy pesada, a pesar de que tenga todos estos detallitos de los que hablé al principio, de que se puede volver un poco densa, pero son eso, más que todo detallitos que al tenerlos pues sí que le suman mucho a la obra. Igual esta película es para vérsela 1000 veces porque se puede desentrañar 1000 cosas más. El cierre del personaje, por lo que me quedó, es que Mima ya se pudo encontrar más en su presente, en su realidad, cuando pudo encararla. Luego de ver que no todo era producto de su imaginación y que su mejor amiga se estaba haciendo pasar por ella, le salvó la vida en forma de perdón y agarra mucho más valor esa escena final de la historia en la que Mima afirma ser real, ya concluyendo con todos esos sucesos. Dios, vaya obra maestra, viejo. Esto va de la mano con lo que acabo de decir de que yo no encontré la película muy confusa, y es que en los momentos más cercanos al clímax, la mente de nuestra protagonista se empieza a ir, y puede ser un poco difícil poder definir qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de Mima, qué es lo que está pasando en el set de grabación de su serie, y qué está pasando en el mundo real, ya que el personaje que interpreta como actriz pues cumple con las características de lo que está pasando en el mundo real de Mima. Entonces claro, Satoshi Kon juega mucho con estas tres perspectivas, por lo que si no pones atención durante un rato es fácil perderse, pero aquí es donde entra en juego la magia del director, y en serio, este señor era un genio. Los planos, los cortes, las transiciones son muy orgánicas y se vuelve bastante sencillo de seguir la obra y poder ubicarnos. Esto sin tener que hacer algo más obvio, como por ejemplo en Intensamente, digamos, que cuando vemos el mundo de Riley es como mucho más apagado, con grises, y en la cabeza es una fiesta de colores. Aquí en Perfect Blue, Satoshi Kon te muestra que puede crear un hilo conductor más sencillo sin tanta parafernalia y sin insultarle a la inteligencia del espectador, que bueno, no es lo mismo, el target de Intensamente pues son niños, pero espero que el punto se entienda. El asunto es que Satoshi Kon es capaz de hilar bien todos estos conceptos y hacer que no sea un lío la cabeza del espectador, lo cual es un trabajo digno de admirar. Perfect Blue es una película estrenada en el 97 y es una adaptación animada del libro Perfect Blue Complete Metamorphosis, dirigida por el genio. Quiero hacer énfasis en genio, porque créanme que no importa cuántas veces lo diga, no le puedo hacer justicia a Satoshi Kon, como ya lo dije anteriormente, lastimosamente ya fallecido, el cual ha sido fuente de inspiración para toda clase de cineastas actuales. Estuve buscando y no parece haber una declaración de Christopher Nolan sobre Satoshi Kon, pero son innegables las similitudes entre Inception, por ejemplo, y Paprika, tanto en argumento como lo son los viajes entre los sueños, como en escenografía, por ejemplo. La inspiración y las referencias son clarísimas en muchas escenas. Por otra parte, quien sí se ha pronunciado es Darren Aronofsky, director de la galardonada, considerada obra maestra en la opinión popular y alabada por la crítica, Black Swan o Cisne Negro. Aronofsky ha negado repetidamente la influencia de Kon en su obra, pero es que los parecidos son enormes, incluso muchos más que lo de Nolan con Inception y Paprika. La historia de Black Swan, por si no la han visto aún, es de cómo un artista se pierde entre lo que es real y lo que no, por la presión de triunfar, al punto de llegar a ciertos momentos de catarsis donde se le manifiesta su alter ego, por decirlo así, o su doble, esa visión más idealizada de lo que es ella misma. Esta es la sinopsis de Perfect Blue, huevón. No solo en premisa, la estructura narrativa es idéntica y la visual, juzguen por ustedes mismos. Si es que incluso la protagonista se llama Nina. No, este tipo lo que es un descarado, si no es un cínico. Black Swan es prácticamente un live action de la película de Kon, y supuse que alguien como Aronofsky con tanta carrera lo dirá con sarcasmo, ironía, lo de que no está ni siquiera inspirada, pero ya han sido varias veces en las que ha negado total relación. Pero por si los múltiples parecidos no fueran suficientes, hay aún más pruebas. En determinado año, Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue para realizar un live action del mismo, el cual nunca se llegó a estrenar. Bueno, eso hasta la salida de Black Swan. Pero sí llegó a realizar algunas cositas como esta, una escena homenaje en Requiem for a Dream. Brother, llega a ser hasta descarado. Claramente no llega a ser plagio porque es él
quien guarda los derechos del film, después de todo. Pero ¿por qué simplemente no lo reconoce? Es obvio que su película está totalmente inspirada en Perfect Blue. Pero bueno, supongo que alguien que tiene pinta de tener su ego bien posicionado le tiene que quemar en el fondo y por eso no lo hace. Ver como por más películas realmente buenas que puedas llegar a sacar, como la reciente The Whale, por ejemplo, protagonizada por Brendan Fraser, la cual también se llevó un montón de galardones y alabaciones por la crítica, pues es indiferente para su carrera porque siempre se le recordará por el que hizo Black Swan, un completo plagio, tengo que decir, y que en la mayoría de escenas de este filme, escenas por las que se ganó un renombre como los mejores directores actuales, simplemente se limitó a calcar a un verdadero genio, al maestro Satoshi Kon. Podría haber acabado con algún detalle que me haya gustado mucho de la película, pero sentí necesario acabar dejando este mensaje, ya que cada vez es menos, es cierto, pero aún son muchas las personas que siguen teniendo la estúpida idea de que si algo no viene con el sello de Hollywood no es bueno, sin mencionar el enorme menosprecio que le siguen haciendo la animación entre la élite cineasta. Aronofsky es un gran director, no se confundan, pero me resulta verdaderamente triste ver como todo el reconocimiento que ha tenido es gracias a copiar enormemente el trabajo de un verdadero prodigio. De cierta manera sí que me hierve la sangre al escuchar muchas veces como lo tachan de genio innovador, cuando claro, solamente hizo un control C, control V de una verdadera obra maestra. Recuerden lo importante que es darle el mérito artístico a quien realmente se lo merece.